Bienvenidos una vez más a nuestro querido rincón del entretenimiento. Hoy mi emoción burbujea como un café turco recién hecho porque tenemos un tema que estoy seguro va a encender debates y a generar innumerables comentarios, especialmente entre ustedes, que han seguido de cerca la meteórica trayectoria de dos de los actores más adorados y comentados de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hablo de esa pareja que con su chispa inconfundible nos robó el corazón en cada fotograma de Senkalkapm, o como la conocemos en muchos lares, Love is in the air. Y es que como ya habrán visto en el título que titila ante sus ojos, Kerem Bürsin ha logrado sacudir el avispero con unas declaraciones que giran en torno al final de la serie de Hande Erçel. Han leído bien, el mismísimo Kerem, rompiendo el silencio sobre el trabajo de Hande, y créanme, las palabras que ha vertido son dignas de un análisis minucioso y detallado. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, sienten esa ansia por desentrañar cada detalle, por diseccionar cada palabra y por comprender qué significa todo esto en el vasto universo de las estrellas turcas. Así que prepárense, acomódense en sus sillones favoritos, sírvanse algo refrescante, porque vamos a sumergirnos de lleno en este fascinante mundo y descubrir qué es lo que Kerem Bürsin tenía guardado para compartir. Pero antes de que nos lancemos en paracaídas a esta noticia que promete ser tan jugosa como una escena de reconciliación en una telenovela, les pido, encarecidamente, que no se olviden de ese botón rojo de asterisco suscripción. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para unirse. Aquí en este canal nos dedicamos con pasión a traerles la información más fresca, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del universo de las series turcas que tanto amamos. Cada una de sus suscripciones no es solo un número, es una inyección de motivación que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, hecho con y para ustedes. Así que si aún no lo han hecho, denle al botón, activen la campanita y formen parte de esta familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y ha encendido las conversaciones entre los fans más fervientes de Kerem y Hande por igual, se centra en unas recientes y reveladoras declaraciones del aclamado actor Kerem Bürsin. Como bien saben, Senkalkapm no fue solo una serie, fue un fenómeno global, un torbellino que arrasó en audiencias y sobre todo, la química entre Kerem y Hande era tan palpable, tan eléctrica, que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Tras la conclusión de la serie, ambos actores han emprendido caminos profesionales distintos, cada uno forjando su propio sendero en la industria, pero la conexión entre ellos, tanto la profesional como la que los fans intuyen a nivel personal, sigue siendo un tema de inmenso interés y especulación para el público. El foco de atención hoy, sin embargo, recae en unas palabras que Kerem ha pronunciado, al parecer, tras asistir a un evento reciente o conceder una entrevista, donde se le planteó la pregunta sobre la participación y el rotundo éxito de Hande Erçel en su último proyecto. Y aquí es donde reside la verdadera sorpresa, la que ha capturado la atención de todos. No se trata de comentarios genéricos, de esas frases de cortesía que se lanzan al aire sin ton ni son. Kerem parece haber ido un paso más allá, demostrando un respeto profundo y una admiración genuina por el trabajo de su colega. El contexto exacto de estas declaraciones aún está siendo desgranado y analizado con lupa por los medios turcos y por los fans más acérrimos, pero los titulares ya apuntan a que Bürsin no solo habría elogiado la magistral actuación de Hande, sino también su innegable dedicación y su impresionante crecimiento como artista. Para comprender la verdadera magnitud de estas palabras, es fundamental retroceder en el tiempo y recordar la dinámica tan particular que se gestó durante las grabaciones de Senkalkapm. La serie no solo fue un éxito rotundo en su país de origen, Turquía, sino que trascendió fronteras de manera espectacular, convirtiéndose en un fenómeno internacional de proporciones épicas. La pareja que formaron Kerem y Hande, Serkan Bolat y Eda YLDZ, se volvió icónica, un arquetipo de amor de telenovela, y su química trascendió la pantalla, generando todo tipo de especulaciones y, por supuesto, los fervientes deseos de los fans de verlos juntos nuevamente, tanto en la ficción como en la vida real. Cuando la serie llegó a su inevitable fin, la gran pregunta que flotaba en el aire para muchos era cómo sería la relación profesional entre ellos a partir de ese momento, y si mantendrían un vínculo cercano. Y es precisamente en este contexto, cargado de nostalgia por el fin de una era y expectación por sus futuros proyectos, donde las declaraciones de Kerem cobran una relevancia especial. El que compartió tantas horas de rodaje, tantas escenas de romance apasionado y de drama conmovedor con Hande, posee una perspectiva única y privilegiada sobre su evolución como actriz. No es un espectador más, un fan que observa desde la barrera, es alguien que conoce de cerca su proceso creativo, los desafíos que enfrentó en el set,
los triunfos que cosechó y las noches de trabajo intenso. Su opinión, por lo tanto, tiene un peso considerable. Lo que ha llamado la atención de manera particular es la especificidad de los elogios que Kerem ha dirigido hacia Hande. No se trata de un simple y genérico «lo hizo muy bien» o «es una gran actriz», sus comentarios parecen denotar una apreciación genuina y profunda por el talento innato y el esfuerzo incansable de Hande. Según las informaciones preliminares que han trascendido, Kerem habría destacado de manera explícita la asombrosa capacidad de Hande para reinventarse, para abordar proyectos con enfoques muy diferentes y sobre todo, para seguir creciendo y madurando como artista. Esto es algo que resuena de manera especial con los espectadores que han seguido la carrera de Hande con atención después de Senkalkam. Ella ha tomado decisiones valientes, eligiendo proyectos ambiciosos y a menudo desafiantes, demostrando una versatilidad que va mucho más allá de los límites del género romántico que la catapultó a la fama. Y que Kerem, habiendo sido una parte fundamental de esa etapa tan icónica y definitoria de su carrera, reconozca, celebre y valore esta evolución es, sin lugar a dudas, un gesto de una madurez profesional encomiable y de un respeto mutuo que muchos seguidores aprecian y admiran profundamente. Es un reconocimiento entre colegas, un aplauso sincero de alguien que estuvo en la trinchera junto a ella. Ahora, la pregunta del millón que seguramente se están haciendo muchos de ustedes es, ¿a qué serie específica de Hande Erçel se estaba refiriendo Kerem Bürsin con sus elogios? Los medios turcos, con su habitual sagacidad, sugieren que estas declaraciones se produjeron en el marco del lanzamiento o la promoción de un proyecto reciente de Hande, donde ella ha asumido un rol protagónico de gran envergadura y ha recibido elogios generalizados por su interpretación. Si bien el título exacto de la serie aún no ha sido confirmado explícitamente en todas las fuentes, las conjeturas más fuertes apuntan a uno de sus trabajos más recientes que efectivamente ha generado un considerable revuelo y ha sido aclamado por la crítica y el público. Es importante recordar que el mundo del espectáculo turco es un ecosistema vibrante, altamente competitivo y a menudo implacable. En este contexto, el hecho de que un actor de la talla y el reconocimiento internacional de Kerem Bürsin se tome el tiempo para elogiar públicamente a una colega, y hacerlo de manera tan específica, resaltando su crecimiento y su evolución, es un testimonio poderoso de su carácter, de su humildad y de la buena relación que parece mantener con sus compañeros de profesión. Va más allá de la cortesía. Es un reconocimiento entre pares que se respetan mutuamente. Profundizando un poco más en las posibles implicaciones de estas declaraciones, podemos inferir varios aspectos de gran interés. En primer lugar, estas palabras refuerzan de manera contundente la idea de que, a pesar de las inevitables separaciones profesionales y de los caminos que cada uno toma, la amistad y el respeto mutuo entre Kerem y Hande siguen intactos, vibrantes y fuertes. Esto es algo que muchos fans, que se encariñaron con ellos como pareja en la ficción y que también los llegaron a admirar como personas a través de sus apariciones públicas y entrevistas, valoran enormemente. Ver que mantienen un vínculo positivo, de apoyo mutuo y de admiración, es reconfortante y alimenta la idea de que las relaciones profesionales sanas son posibles. En segundo lugar, estas palabras de Kerem tienen el potencial de impactar significativamente en la percepción pública de Hande Erçel y su carrera. El respaldo público y las elogiosas palabras de un actor tan popular y respetado como él pueden funcionar como una gran validación para su trayectoria. Demuestra que sus colegas más cercanos, aquellos que conocen de primera mano su dedicación y su esfuerzo, reconocen su talento y su trabajo duro, lo cual es un impulso psicológico y profesional importantísimo para cualquier artista. Es como un sello de calidad otorgado por un conocedor del oficio. Además, el hecho de que Kerem haya elegido destacar, de manera tan explícita, el final de la serie de Hande Erçel, en sus comentarios sugiere una conexión y una reflexión profunda con el proyecto que los unió de manera tan íntima. Quizás se refiere a cómo él, como colega y amigo, percibe su legado conjunto y cómo él, desde su perspectiva, entiende y valora su evolución a partir de ese punto crucial. Es como si él mismo estuviera reconociendo implícitamente la importancia trascendental de Senkalkap en la carrera de ambos y cómo, a partir de esa experiencia compartida, Hande ha sabido trazar su propio camino, demostrando una capacidad asombrosa para superar las expectativas y explorar nuevas facetas de su talento. Esto es precisamente lo que hace que estas declaraciones sean tan intrigantes y dignas de análisis. No son solo un saludo amistoso, sino una especie de análisis reflexivo de su trayectoria compartida y su potencial individual. Pensemos por un momento en la inmensa presión que ambos actores debieron sentir durante el apogeo del éxito de Senkalkap. Estar constantemente en el ojo del huracán mediático, lidiar con la fama estratosférica,
las expectativas abrumadoras de millones de fans, y mantener la profesionalidad, la compostura y la salud mental, todo al mismo tiempo, es una tarea titánica. Que Kerem ahora hable sobre el final de la serie de Undertale, y lo haga de una manera tan positiva, tan admirativa y tan consciente de su desarrollo, nos hace reflexionar sobre el profundo respeto que se profesan el uno al otro como artistas que compartieron una experiencia vital y profesional tan intensa, tan exitosa y a la vez, tan demandante. Es casi como si estuviera diciendo, la vi crecer en ese set, la vi esforzarse al máximo, la vi superar obstáculos, y ahora estoy genuinamente orgulloso de lo que está logrando y de la artista en la que se está convirtiendo. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante para nosotros, los espectadores, los seguidores fieles de este apasionante mundo. ¿Qué significa todo esto para el futuro? ¿Podría haber alguna colaboración futura entre ellos? Si bien es prematuro y quizás un poco aventurado especular con tanta antelación, un gesto de reconocimiento tan genuino y público por parte de Kerem podría, hipotéticamente, abrir puertas. La industria del entretenimiento en general, y la turca en particular, a menudo se mueven por conexiones, por el boca a boca, por el reconocimiento mutuo y por las sinergias que se crean entre talentos. Si Kerem, una figura tan influyente y respetada, elogia públicamente el trabajo de Hande y su notable evolución como actriz, esto podría sentar las bases para futuros proyectos en los que podrían volver a coincidir. Quizás en roles diferentes, explorando nuevas dinámicas y facetas de su talento, o incluso en un proyecto concebido específicamente para capitalizar su química y el afecto que el público les profesa. Sin duda, sería un evento cinematográfico o televisivo que sería esperado con una expectación desbordante por todos sus millones de seguidores alrededor del mundo. Los medios turcos, como es su costumbre, están desmenuzando cada detalle, analizando cada palabra, buscando dobles sentidos, insinuaciones y posibles significados ocultos en las declaraciones de Kerem. Pero sinceramente a veces las cosas son mucho más sencillas y puras de lo que la especulación nos lleva a creer. A veces un actor simplemente reconoce el talento, la dedicación y el crecimiento de otro colega, y eso es todo. Y en este caso particular, el reconocimiento proviene de alguien que compartió uno de los proyectos más importantes y definitorios de la carrera de Undertale, un proyecto que la lanzó al estrellato internacional. Imaginen la satisfacción, la alegría y la validación que Hande debió sentir al escuchar estas palabras provenientes de Kerem. Debe ser un impulso moral, emocional y profesional de proporciones mayúsculas. Para recapitular brevemente los puntos clave de nuestro análisis de hoy, hemos abordado las sorprendentes y significativas declaraciones de Kerem Bürsin sobre lo que él percibe como el final de la serie de Undertale, interpretado aquí no solo como el fin de Senkalkam, sino como un punto de partida para su evolución. Kerem ha elogiado públicamente el talento innato, la dedicación inquebrantable y el notable crecimiento profesional de Undertale, demostrando un gran respeto, admiración y afecto por su trayectoria y su desarrollo como artista. Estas palabras, más allá de ser un simple gesto amistoso, refuerzan la idea de un vínculo profesional y personal positivo entre ambos actores y, sobre todo, validan el talento y el esfuerzo de Hande en sus proyectos más recientes, que han sido recibidos con gran aclamación. Y ahora, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un verdadero placer poder compartir con ustedes esta noticia tan interesante y reveladora sobre dos de nuestros actores turcos favoritos. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis detallado y que lo hayan encontrado tan intrigante y enriquecedor como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta este punto, por su atención y su paciencia. Su apoyo constante, sus comentarios y su entusiasmo son la fuerza motriz que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del fascinante mundo de las series turcas. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes sobre estas declaraciones de Kerem Bürsin. ¿Les sorprendieron tanto como a mí? ¿Creen que hay algún significado más profundo o una indirecta oculta en sus palabras? ¿Qué tal les pareció su último proyecto? Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus impresiones aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus preguntas. Sus opiniones son súper importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar y a orientar el contenido del canal. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran asterisco pulgar hacia arriba, ese like es oro puro para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que compartan su pasión por las telenovelas turcas.
Y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, análisis y noticias exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias apasionantes y análisis profundos del universo turco. Hasta pronto y que las historias de amor y drama les acompañen.